Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a las colaboraciones, gracias miles. Estamos tratando de sortear muchas de las plataformas que vivimos debajo de la censura. Por eso estamos transmitiendo a través de nuestra página web, www.canaltlv1.com. Y por supuesto debajo de este programa va a encontrar todas las redes en las cuales nosotros emitimos para todos ustedes. También, como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos ilumine, nos acompañe y nos guíe en este momento tan difícil para la humanidad y en especial para nosotros argentinos e hispanoamericanos. El programa, vamos a tratar un tema económico sin duda, ¿no? Hemos vivido últimamente niveles de inflación y vivimos unos niveles de inflación casi inexplicables, ¿no es cierto? Bueno, se puede explicar todo, ¿no? Porque tenemos gobiernos desde que comenzó el golpe de Estado del 76 con una abrumadora cantidad de medidas que fueron antinacionales y que esto provocó una subordinación al poder internacional del dinero. Eso no cabe duda, lo que ha llevado a un decaimiento en la canasta básica. Ahora, antes trabajaba una persona, ahora tiene que trabajar 2, 3 o toda la familia. La actividad económica ha caído enormemente. Unos critican a la pandemia, otros esto es la pandemia hoy en día, pero ya venimos arrastrándolo desde hacía rato, desde las privatizaciones en adelante. Entendemos la Argentina como un país del agro, ¿no? Un país que tiene que prosperar, cuya función principal es la agroindustria, ¿no es cierto? ¿En qué situación está? Las pymes, después de todo esto. Y tratar, ¿no es cierto?, un poco todo esto de lo que el gobierno está tomando medidas preelectorales, manotazos de ahogado, como vendrían a ser, para poder salir adelante y poder concluir un gobierno o llegar a mejores perspectivas ahora en las elecciones de noviembre, que son las elecciones legislativas, y que tal vez el Congreso pueda variar y transformarse en una contra las medidas del gobierno. Fluctuación del dólar. Vemos el dólar que está muy quieto, que está muy bajo dentro de lo que es el costo de vida de los argentinos y muchos temas más que tienen que ver especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos obligaciones que cumplir y el gobierno sale en busca de divisas, no importa cómo, préstamos del calibre que sea, al costo que sea, con tal de poder mantener su gobierno. Vamos a analizar todo esto, qué diagnóstico lo vemos. Para mí es un gusto compartir el programa con un economista, abogado, contador público, licenciado en Administración de la UBA, tiene un máster en Economía de Gobierno de la Universidad de San Andrés, es docente universitario, disertante, analista en temas de economía política y geopolítica. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Luis Alberto Rey. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel, y un gran abrazo a la audiencia de Contracara. Buenos días. Vamos de lleno. Estamos viviendo niveles de inflación que ya, no digo que estamos como Venezuela, o como la década, ¿no?, del 80, fines del 80 con el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto?, que adelantó su abandono del gobierno para poder dar paso a una nueva perspectiva. Y obviamente esta inflación está comiendo el poder adquisitivo de la gente, el salario común, la canasta básica, no sé cómo se mide. Siempre hemos visto un manipuleo de la canasta básica, tratando de buscar a ver cómo se puede justificar y mostrar que hay menos inflación, cuando en realidad la inflación la estamos viendo cada vez que vamos al supermercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hoy genera mayor grado de inflación que estamos viendo en todo este aparato económico que aplica el gobierno y que parece que son medidas, ¿no?, de desesperación? Bueno, nosotros postulamos la teoría de que la inflación tiene multicausas. No somos como los liberales o monetaristas que consideran que la inflación es un medio diagnóstico de emisión monetaria. Entonces acá conviven varios factores. En primer lugar, sí, efectivamente, una emisión monetaria excesiva que sobrepasa los niveles de demanda de dinero. En segundo lugar, lo que se observa después de la más aguda crisis de la pandemia de 2020 es que en los mercados internacionales comenzaron a aumentar el precio de los commodities, energía, alimentos, etcétera,
y eso genera una suerte de inflación importada de fronteras para adentro. En tercer lugar, podemos ver un problema de puja distributiva. Cada vez que hay un proceso inflacionario, comienza a generarse una puja distributiva entre el sector de consumidor, de las familias, y el sector productor y distribuidor de bienes. A ver quién se queda con el excedente del consumidor. Claro. Y en segundo lugar, también se puede ver en el mercado de factores, en donde esa puja distributiva se traduce entre la demanda de trabajo de las empresas y obviamente los trabajadores que no quieren perder el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa puja distributiva instalada en la inflación tiende a generar una inercia hacia arriba de la inflación. También tenemos un problema de inflación reprimida, en donde a partir de las políticas públicas de transferencias y subsidios hay determinados productos o servicios que están retrasados y necesitan reacomodarse de cara al futuro. Por ejemplo, en su momento eran los alquileres que habían quedado congelados, o también está el problema de los servicios públicos y determinadas prestaciones que están pisadas, están reprimidas y que de cara al futuro se van a tener que sincerar. Por lo tanto, nosotros observamos que la tasa de inflación es baja con relación a lo que va a ocurrir en el último trimestre de este año y seguramente va a tener un efecto de rastre de cara al año que viene. A manera de ejemplo, si bien es cierto que la inflación del mes de agosto fue baja, del 2,5%, y obviamente anualizada tenemos una inflación del 51,4%, lo que observamos también es que la inflación núcleo, o sea, sin productos de alta volatilidad de precios, es muy alta, está en 55,5% anual, según agosto. Y también observamos que la inflación de los precios mayoristas, que en su momento se retrotraen al índice de precios al consumidor, también está alta, está en el orden anual del 60,5%. Por lo tanto, lo que podemos observar es que el nivel de inflación, si bien es alto por IPC del 51,4, actualmente hay una desaceleración del índice de precios mensual, pero que lo que observamos es que la inflación subyacente o núcleo está alta, lo mismo que la mayorista, y obviamente por este diagnóstico que hemos efectuado, anticipamos que en el último trimestre de este año y con un fuerte arrastre el año que viene, la inflación va a aumentar y algunos precios relativos se van a tener que reacomodar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el grado de producción, ¿no es cierto?, de un país, generalmente se medía en el tema de la construcción, ¿no? La construcción determinaba un poco la actividad económica del país. Hoy vemos un determinado nivel de construcción que a veces no puede llegar a suplir la demanda, ¿no es cierto? O hay demasiada construcción para una demanda en la cual el poder adquisitivo ha caído. ¿Se sigue midiendo la construcción como un factor importante de crecimiento de un país? Y en el caso que sea, ¿qué poder adquisitivo puede tener la gente para comprar cuando hoy vemos, ¿no es cierto?, una oferta enorme, ¿no es cierto?, por el aumento, obviamente, de alquileres, que ya la gente no puede pagar, y, ¿no es cierto?, el tema de vivienda, ¿no es cierto?, y pobreza, y poder adquisitivo, en fin. ¿Cómo puede conjugarse eso? Hay dos perfiles para ver la cuestión. Una de largo plazo. Nuestro país tiene un importante déficit habitacional debido a que la tasa de crecimiento de los metros cuadrados para casa habitación evoluciona muy por debajo que el índice vegetativo de crecimiento de la población. Y esto se debería revertirse a largo plazo. Para eso tiene que haber, por un lado, una política estable de baja inflación, aparición del crédito y tasas ventajosas para los tomadores del crédito hipotecario. Esto tiene que ver con un perfil de largo plazo que todavía no tenemos y que, bueno, si se hacen bien en materia de política económica, seguramente va a aparecer el crédito, las bajas tasas de interés, se recompondrán los stocks salarios y baja la tasa de inflación y ciertos sectores de clase media alta van a poder tener acceso a la vivienda. Del mismo modo que del lado de las viviendas sociales, el Estado seguramente se va a tener que hacer cargo por sí o a través de concesionarios de paliar el déficit habitacional de los sectores de baja renta. Esto en el largo plazo. En el corto, lo que observamos es que sí es cierto, la construcción es un importante sector
de reactivación de la economía. De hecho, genera importantes efectos multiplicadores. Y lo que observamos es que de cara a los próximos 2 o 3 años va a haber un incremento de este sector debido a que hay mucha gente que está muy ahorrada. En el agregado, mucha gente que está con importantes saldos de ahorro, producto de la inmovilidad que ha provocado esta recesión y la pandemia, y esto se volcará también, entre otras líneas de inversión, seguramente a la construcción, ampliación de vivienda, etcétera. Por lo tanto, auguramos que de cara a los próximos 3 años va a haber un gran auge de la construcción de familias y también de empresas producto de los nuevos emprendimientos que se van a ver una vez que la economía se estabilice. O sea, el sector de la construcción va a ser un fuerte elemento dinamizador, porque aparte es una alternativa a la dolarización de cartera. La gente que no puede acceder a los dólares para ahorro puede ahorrar invirtiendo en ampliación de propiedad, construcción, etcétera. Aparte que el mercado está bastante apetecible en el sentido de que el metro cuadrado de las propiedades o de los terrenos han caído en dólares aún, o sea que es un sector que va a generar fuerte efecto dinamizador sobre la economía. Del mismo modo que coyunturalmente observamos que la economía este año va a pegar un rebote del índice del 6 o 7% del PBI, y hay algunos sectores que sí ya están demostrando importantes incrementos. Por ejemplo, el sector de la hotelería y restaurantes, julio de este año con respecto a julio del año pasado, creció un 55,4%, también que venimos muy abajo. Pero hay ciertos sectores del indicador de Elabora Index de coyuntura, todo lo que es comercio, manufactura inmobiliaria, están creciendo en orden al promedio que se observa de julio de este año con julio del año pasado del 11,7%. O sea que la economía va a generar un rebote importante y esto se ve también en ciertos estabilizadores automáticos. Por ejemplo, el incremento de la recaudación en términos reales se está viendo también mover para arriba la recaudación y el gobierno está haciendo caer en términos reales el gasto corriente porque tanto las jubilaciones como los salarios están creciendo por debajo de la inflación. Por lo tanto, dinámicamente lo que observamos es que el gasto en términos reales está cayendo. A la vez que el ratio gasto público sobre PBI también cae en la medida que uno ancle el gasto público y el PBI rebote y crezca. Este año va a crecer entre 6 y 7 y seguramente va a generar un interesante efecto de arrastre de cara al año que viene. Cuando dice la capacidad de ahorro, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen capacidad de ahorro hoy en día? ¿No es cierto? Como para poder decir, bueno, son los que invierten en tal cosa, sabiendo que la pobreza de la Argentina está alcanzando índices nunca vistos, ¿no? Entonces, me interesa saber quiénes son los sectores que puedan llegar a tener capacidad de ahorro en esto. Es una interesantísima pregunta porque generalmente la gente dice, a mí me echaron del trabajo, claro, a mí me redujeron el salario, o no me llegó la ATP, o no pude cobrar el IFE, y lo que tenemos que ver en macroeconomía es que esta actúa como un agregado, y que en primer lugar lo que observamos es que detrás de una crisis lo que se observa generalmente es una fuerte concentración de riquezas. Por lo tanto, visto el agregado, hay ciertos sectores que le están pasando mal o porque redujeron sus ingresos o dejaron de percibirlos porque han quedado desempleados, pero en ese agregado hay gente que está ahorrando. Y esa gente tiene un efecto de consumo atrasado. Está ahorrando mucho sin consumir y cuando esto se reactive, esa gente va a salir a consumir. Por ejemplo, hay gente que va a tener la necesidad de reemplazar electrodomésticos porque se han dado de baja, automóviles, construcción. O sea que se da un efecto de consumo rezagado. Esto se da en los periodos donde hay fuerte crisis económica, con fuerte depresión, cuando la economía se reactiva, el consumo por parte de los sectores de la población que tienen capacidad de ahorro, salen a consumir y generan un fuerte efecto de reactivación de la economía. Esto lo podemos ver en el agregado. Hay mucha gente que está haciendo plazos fijos por UVA, los tradicionales o a través de determinados instrumentos financieros, lo que genera el famoso problema de las LELIQ. Bueno, desde el punto de vista del agregado, un economista cuando ve eso, lo que concluye es hay cierto sector de la población que está ahorrando y está ahorrando mucho.
Y obviamente cuando la economía se reactive, ese ahorro se va a traducir en un desahorro que va a reactivar a la economía a través del consumo o de la inversión, ¿verdad? ¿Eso quiere decir como que vamos a volver a la vida pasada? ¿O es tanto hablan, ¿no?, de la nueva normalidad? ¿Implicaría en qué la nueva normalidad como para la gente que tiene ahorros, pequeños ahorros, salga a dilapidarlos en una Argentina que es imprevisible para un futuro? Bueno, en parte la gente trata de recuperar el nivel de consumo que ha caído a partir de la crisis de la pandemia y la recesión del año anterior, ¿verdad? De acuerdo, reitero, a la situación particular de los agentes económicos. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente Claro. que ha visto reducidos notablemente sus ingresos, pero hay gente que no. Por lo tanto, el efecto dinamizador de la economía se da particularmente por parte de los que han ahorrado y comienzan a recuperar ese consumo rezagado o atrasado. Es un efecto que lo hemos visto reiteradamente en la economía. El más espectacular fue después de la hiperinflación del año 89, cuando asume la administración Menem, se produce hacia finales de ese año un shock fiscal importante, que se tradujo en esa última parte del año en una fuerte recesión, pero la economía a partir del año 90 comenzó a rebotar y vemos un periodo muy virtuoso de crecimiento de la economía a partir del consumo que se da entre el periodo 91 a 93, ¿no es cierto? Obviamente después del 93 tenemos algunos problemas muy notorios, que es el retraso cambiario, y después del efecto tequila, la Brasil dependencia. Pero el periodo 91-93 es muy interesante, en donde uno de los fuertes efectos dinamizadores fue el consumo, porque a partir de la década del 90, con el fuerte shock fiscal, también se redujo la tasa de inflación, lo cual también generó una recuperación de los stocks salarios. Y cualquier sector de la población, aún el de bajas rentas, vio que sus ingresos reales no caían y se volcaron preponderantemente al consumo. Un consumo atrasado que venían de las fuertes recesiones, de la hiperinflación del 89, etcétera, etcétera. Eso Y nosotros producto, creemos que va a ocurrir lo mismo. eso puede ser producto de la dolarización de la economía argentina, que hizo que la gente sintiera que tenía más poder adquisitivo. No, en realidad lo que ocurrió es que la economía se vio con pesos, más allá de la convertibilidad, pero se vio con pesos que a partir de la década del 90 no perdían abruptamente su poder adquisitivo. O sea, hubo un incremento de los stocks salarios. Entonces la gente comenzó a ver que el dinero valía y no necesariamente dolarizó, por ahí se quedaron en pesos y comenzó a consumir o comenzó a trabajar sobre un nuevo plan de vida. Generalmente cuando las economías generan un shock fiscal importante y se sanean, la economía tiende a dinamizarse principalmente a partir de tres sectores. El consumo, la inversión, porque cuando la economía comienza a crecer, se establece la necesidad de volver a invertir, volver a reacomodar las escalas del sector productor y obviamente también del sector externo, ¿no es cierto? Siempre y cuando se adopte una política de tipo de cambio real competitivo que permita a la economía crecer sobre la base de tres sectores. El sector externo, los saldos exportables, generadores de divisas, para poder pagar los servicios de deuda o los compromisos asumidos por el país y los particulares, el consumo y la inversión. Es un fenómeno virtuoso, mientras que un buen ajuste fiscal va a hacer caer el gasto porque está anclado o porque va a crecer por debajo de la tasa de inflación, a la vez que el ratio gasto sobre PBI va a caer a medida que el gasto público esté anclado y el producto crezca. Argentina tiene un alto nivel de capacidad invertida no ociosa, por lo tanto, en este primer tramo nosotros creemos que la economía va a poder crecer aún con inflación, con la reutilización de la capacidad ociosa. Lo que sigue después de lo que los economistas llamamos el efecto de acelerador de la inversión, en donde va a haber la necesidad de invertir y eso genera un fuerte dinamizador y un efecto multiplicador muy importante en la economía, ¿verdad? Todo depende desde ya de un buen timolén en la política económica y de algo que no hablamos, el tema social y el tema político. Esto hablamos en términos de los manuales, ¿no? Vamos a tocar en unos minutos. Me gustaría, ¿dónde quedaría? Usted decía, esto puede generar una gran reactivación de acuerdo al ahorro, etcétera.
de la gente, que en algún momento esto va a pegar un giro y las perspectivas van a ser mejores que las que vivimos hoy. Mi pregunta en esto es, se nota una gran concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Las grandes corporaciones han pasado a producir y vender mucho más, inclusive lo que vendían los pequeños productores, ¿no? Las pymes. De alguna manera hemos visto ¿no es cierto?, una caída en las pymes enormemente, ¿no? Muchos han quebrado, han quedado sin trabajo. Obviamente cada pyme puede generar 4 o 5 personas empleadas, lo que implica casi 500.000 de personas o un poco más que quedaron sin empleo. Solamente, digamos, Buenos Aires era Buenos Aires, agarrar el resto del país. Pero ¿en quién va quedando todo este poder que vemos en ¿no? Amazon, todos los grandes que venden? ¿Qué pasó con la pequeña y mediana empresa? ¿Se reactivará en todo esto o será un tema donde ahora lo van a producir los grandes? No, sin duda que el sector pyme se va a reactivar, porque el problema que tiene el sector pyme argentino es que es sensible a dos cosas. Cuando se desarrolla el sector pyme argentino, lo que se ve es que el sector es mercado internista, o sea, tiene una fuerte dependencia del nivel de actividad del mercado interno. Y en segundo lugar, es preponderantemente de servicios. O sea, eso es muy sensible porque las empresas de servicios producen u ofrecen mientras se demande, o si se demanda, ofrecen. Cuando yo tengo una caída a nivel de actividad interno y encima es de servicios, la empresa no tiene otra cosa más que cerrar las puertas y despedir. En cambio, si las pymes produjeran para stocks, pueden en algún momento paliar la situación adversa, por ejemplo, produciendo para stocks. El problema que tienen las pymes es, en primer lugar, son mercados internistas y en segundo lugar, que dependen mucho de los servicios. Es un problema que cualquier pyme tiene que tener en cuenta cuando aborda los negocios. Y es cierto que buena parte de la mano de obra es tomada por las pymes. Obviamente, en esta crisis muy aguda que hemos tenido, esta frenada de la economía genera que no hay demanda. Al no haber demanda y ser la mayoría mercado internista, no pueden buscar como alternativa exportar, porque no tienen un perfil exportador. Y en segundo lugar, al ser de servicios, si se cae la demanda, yo no puedo estoquear servicios de restaurante, peluquerías, etcétera. Inmediatamente tienen un montón de costos fijos que no pueden absorber porque no tienen nivel de ingreso. Por lo tanto, tienen que despedir o cerrar. Es ineluctable. Eso es un problema del perfil que tienen las pymes en Argentina. Y obviamente esta crisis, como toda crisis, tanto a nivel local como internacional, genera fuertes, importantes fenómenos de concentración de riqueza. En el caso argentino, en el sector oligopólico, transnacional, financiero, principalmente, y en el mundo también. Las grandes empresas son las que tratan de sobrevivir. Lo que vamos a observar, por lo menos en nuestro país, próximamente, van a hacer reestructuraciones empresarias importantes, algunas empresas se tendrán que concursar, algunas empresas se tendrán que reestructurar para continuar, y lo que tendremos también es un proceso de apertura de nuevos negocios, como comúnmente ocurre. Pero sí, toda crisis económica conduce a concentración de riqueza y a un proceso darwiniano de destrucción y de creación y de concentración de riqueza. En el caso argentino, reitero, es el sector más concentrado, oligopólico y obviamente financiero. Es lo que nosotros vemos de alguna manera, ¿no? El tema de las pymes, ¿no? Que usted fíjese, obviamente, Juan Manuel, recién que decías han cerrado eso. un montón, Claro. han cerrado un montón de empresas, pero no ha quebrado ningún banco. Por eso digo, ¿no? Depende, ¿no es cierto?, del mercado interno, depende de los servicios, ¿no? Y un poco cómo son las prestaciones que tienen, pero al mismo tiempo depende de una política estatal. Si genera una inflación, si genera un encierro, si genera, obviamente toda la perspectiva de un pyme los bancos muere. no caen y las transnacionales se deslocalizan, o sea, se van de Argentina y se van de otra economía. Claro. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría un poco cómo es, ¿no es cierto? Estamos en preelectoral, noviembre ahora, en un mes, pocas semanas, están las elecciones nacionales relacionadas a lo legislativo, ¿no? Y estamos viendo medidas del gobierno, hubo un cambio de gabinete, por lo menos en los que maniobran la política, ¿no? El caso de Juan Mansur, jefe de gabinete, que pasó a un rol que obviamente era el que quería Cristina Kirchner.
a un rol en el cual ahora está tomando medidas más allá de las decisiones del presidente que pasó un segundo o un tercer plano. Ahora monitorea el gobierno a otros. Quiero saber si lo está monitoreando otro y después si las medidas son conducentes en relación a algo que sea un corto, mediano plazo, llamémoslo, ni siquiera hablemos de largo porque todavía ni se sabe. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Luis Alberto Rey, economista, hablando de este tema. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con el doctor Luis Alberto Rey. Y la pregunta que había quedado en el bloque anterior era relacionado a el gobierno está enfrentando elecciones. Obviamente todo lo que trajo esta pandemia y las medidas económicas y todo fue un fracaso absoluto en todo punto de vista que se lo pueda plantear. Quisiera, ahora está, ¿no? Cambio de gabinete urgente, Cristina Kirchner ha tomado la determinación aconsejándole o ordenándole al presidente lo que tiene que hacer, y el presidente pasa a un segundo plano y pasa a Juan Mansur, gobernador de Tucumán, como jefe de gabinete, y a tomar medidas extraordinarias, entre ellos generación de empleo, créditos, subsidios, ¿no es cierto?, y tratar de mostrar, por lo menos en corto, en un mes, alguna mejora, a ver si no pierden por goleada en las elecciones próximas. ¿Cómo ves esto, Luis Alberto? Bueno, en principio el tema es que el gobierno está en medio de una crisis económica y también política. Era una coalición cuyo líder estaba en la vicepresidencia de la nación. Generalmente se decía que nuestro sistema era presidencialista, cuando en realidad lo que vemos, de hecho, hoy actual, que es vicepresidencialista, en donde la coalición es liderada por un vicepresidente. Y obviamente ha tenido que forzar un mayor protagonismo de una persona que trajeron de Tucumán y que han puesto como jefe de gabinete. El problema es que estas medidas, sí es cierto, es de manual, va a generar un efecto de reactivación de la economía, vamos a tener una economía en donde este rebote, el 6 o el 7% que estamos anticipando para este año,
le dan más aire, esta economía va a seguir creciendo con inflación. O sea, lo que podemos augurar es que de cara al último trimestre de este año y hacia el año que viene, estos efectos se van a sentir en la economía con mayor tasa de crecimiento y con una mayor tasa de inflación. En primer lugar, el tema es que el gobierno tiene fincadas las esperanzas de que esto lo dé vuelta. Yo no creo que dé vuelta, sino que en realidad lo que va a tratar de hacer de un modo más realista es perder por menos, ¿no es cierto? Aunque dudo que pierda por menos porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos dos elementos muy interesantes para ver. Hay en la provincia de Buenos Aires habilitados para votar 12.740.000 personas. Y en realidad, entre los que no fueron a votar en las PASO, los que votaron en blanco, anularon o recurrieron el voto, tenemos que la cifra es de 4.800.000 personas. Esto es una importante masa de votantes que no se manifestó. También es cierto que yo no creo en la idea de que el gobierno o los votantes del gobierno se hayan volcado su voto a la otra coalición opositora. No lo creo. Creo que el gobierno, el oficialismo como la oposición, han tenido un menor caudal de votos si se comparan los que votaron en esta PASO con respecto a las PASOs pasadas. Lo que pasa es que quien perdió más es el Frente de Todos. Juntos por el Cambio también perdió votantes, pero menos. Lo que quiero decir es que este gobierno recibió el descontento de la gente, no votando a la otra coalición, sino no yendo a votar. Y el otro tema que tenemos interesante es que hay cerca de 800.000 personas que quedaron fuera de las PASO porque han votado a partidos o coaliciones que quedaron fuera de las mismas. Y obviamente no van a votar al partido oficialista, seguramente, ¿no es cierto? Y aparte se suma el hecho de que dentro de la provincia de Buenos Aires, principalmente del conurbano, hay sectores que van a tratar de proteger a sus concejales, o en el interior, gobernadores o intendentes que van a tratar de proteger a sus concejales y van a tratar de separar la votación nacional o de los diputados nacionales con respecto a los legisladores, como por ejemplo locales, diputados, senadores provinciales, consejeros escolares, concejales. Por lo tanto, no va a haber una atracción de las boletas desde atrás hacia adelante. Esta combinación de variables creo que va a generar que el gobierno no logre achicar las diferencias con respecto a las PASO y aún cuando ha tomado medidas de política fiscal expansivas que creo que van a llegar a la economía con mayor crecimiento, más inflación, pero no van a poder revertir en la derrota que se viene, y obviamente y tengo mis dudas que logren achicar demasiado la franja de diferencia que hubo respecto de las últimas PASO. ¿Cuál es el rol hoy en día del ministro de Economía? Porque en realidad lo único que vemos, ya sabemos que fue impuesto por los grandes poderes internacionales, o por lo menos los grandes financistas. Sé que era el nene mimado de Lifshitz, creo que era el premio Nobel, ¿no?, de Economía. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001. Exacto. Y lo vemos como que no toma las medidas económicas, no figura como solíamos ver a los ministros de Economía planteando la situación económica de un país. Vemos que solamente es el nene mimado del establishment para ver cómo caemos bien dentro de lo que es los poderosos del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, del Club de París, etcétera, y de estos emporios. ¿Cuál es el rol del ministro? ¿Nada más que ese? Bueno, hace rato que no tenemos un ministro de Economía con un rol protagónico. Los últimos dos que tuvimos fue Domingo Felipe Cavallo, con Menem, con De la Rúa, y Labaña. El tema del ministro de Economía con un fuerte poder protagónico o un superministerio se ha visto eclipsado por el miedo que tiene el presidente de no ser opacado por la figura del ministro de Economía. Es por eso que muchas veces se han dividido las carteras, o el ministro ha tomado o debe tomar un rol discreto y prácticamente imperceptible. Bueno, este ministro no sale de esa tónica que venimos describiendo, o sea, un ministro de Economía que es más que nada un burócrata discreto, pero que en realidad hay que destacar lo siguiente: se lo critica por no hacer, pero en realidad el ministro está haciendo una suerte de trabajo sucio en la economía. A saber, está haciendo bajar el gasto corriente a través de incrementos, por ejemplo, de
salarios estatales y jubilaciones por debajo del nivel de inflación. Entonces el gasto está anclado, está cayendo en términos reales, a la vez que, como dijimos, el rebote de la economía hace caer el ratio gasto sobre PBI. El gasto extraordinario también está cayendo. Este año no hubo grandes pagos de IFE ni ATP, y a la vez ha incrementado los ingresos fiscales, por ejemplo, con la sanción del aporte solidario de la ley 27605. O sea que el ministro está haciendo un trabajo sucio, está haciendo una suerte de Remeslenikov, lento, discreto, imperceptible, tratando de no generar problemas electorales. Usted fíjese que generalmente en los procesos electorales el gasto público se expande y no hay ajustes, porque no conviene al partido gobernante en medio de una elección estar haciendo un ajuste. Sin embargo, el ministro se está valiendo a través de la licuación que permite una alta tasa de inflación, ciertas variables, y lentamente está generando un ajuste, tanto en el gasto corriente como en el gasto extraordinario, y en medio de un proceso electoral, lo cual es bastante interesante de cara a estudiarlo en el futuro, ¿no es cierto? Pero el ministro, le reitero, que desde el punto de vista de su perfil, sigue la tónica de los ministros de Economía que tenemos últimamente: bajo perfil, discreción. Pero el ministro, pese a que se diga que no se está generando ajuste, lo está haciendo ayudado por la inflación. O sea, licuando el gasto ordinario y el gasto extraordinario. Vemos que sí, efectivamente, obviamente esto frente a este bajo perfil lo está haciendo. ¿Y quién está pagando el costo, ¿no?, de esta, llamémoslo, no digo estructuración, pero digamos este ajuste que se está llevando a cabo? Porque lo estamos recibiendo todos los argentinos todos los días en la góndola, obviamente, y en la falta de préstamos caros, ¿no es cierto?, por parte de bancos, etcétera. ¿No es cierto? Un préstamo mínimo en 3 años es casi el triple del valor. ¿Cómo se explica frente a una inflación del 55% que un banco preste a un valor casi 3 veces? Y aparte, bueno, el ajuste, ¿quién lo está llevando a cabo? ¿El gobierno poniendo la cara? ¿O esto es, como bien decías, pasa entre gallos y medias noches? Sin duda, en un proceso de concentración, los que más sufren el ajuste son los que están más abajo, los sectores medios y bajos, porque los sectores altos tienen capacidad para eludir este tipo de ajuste, porque pueden fugar, pueden adquirir instrumentos financieros para evitar el mismo. O sea, estos procesos de ajuste o concentración generalmente lo sufren los sectores medios y bajos. Con respecto a la reactivación que se pretende dar, estableciendo línea de créditos para monotributistas, su incidencia es relativa. Hay que tener en cuenta que el gobierno hace poco ha flexibilizado estos créditos, que no son muy masivos, son para determinadas categorías en tanto y en cuanto facturen. El problema es que el crédito se da en función de la facturación. Y si no se da la facturación, el otorgamiento del crédito es menor. Hay que reconocer que buena parte de los monotributistas informalizan prácticamente buena parte de sus ingresos. Por lo tanto, al facturar menos, tienen un perfil más bajo para el otorgamiento de un crédito. Que ya le digo, no son muy importantes, arrancan de 90.000 pesos para la categoría A de monotributo, se va a 120.000 pesos para la categoría B, y llega hasta 150.000 pesos para las restantes categorías. Pero el problema es que, por ejemplo, no se otorgan para monotributistas que son jubilados, no se otorgan para monotributistas que están en relación de dependencia, y también depende en buena parte del nivel de facturación. Facturación que, reitero, no es importante si se tiene en cuenta que venimos de una fuerte recesión económica y que en parte ciertos monotributistas tienden a informalizar sus operaciones. Anticipada entre los que cumplen 60 años y 64, ¿no es cierto? Es también un manotazo ahogado para recuperar por lo menos 30.000 tipos o familias que puedan, ¿no es cierto?, no estar contraproducentes a las elecciones del gobierno. Sin duda, el momento hace sospechar de que la maniobra es esencialmente electoralista. También es cierto que hay cierto sector de la población que tiene los años de aporte
o les falta poco para jubilarse, pero tienen una edad en donde les resulta muy complicado reinsertarse en el mercado de trabajo. Y obviamente esa gente tiene que estar esperando, teniendo los años de aporte, teniendo los 30 años de aporte. Una persona que tiene 56 años tiene que estar esperando, si es mujer, cumplir los 60, o si es hombre, cumplir los 65. Entonces está en un limbo en ese periodo. Por lo tanto, nos llega a pensar de que el mercado laboral debería contemplar la reinserción laboral de aquella gente que tiene 40 y pico de años, 45, 55, 60 años, para volver a tener un trabajo y volver a ser aportante. De no lograrse eso, porque esa gente queda en el limbo y eventualmente, si no tiene los años de aporte, inclusive, tiene por ahí que estar esperando los 70 años para tener una pensión no contributiva por vejez. O sea que es una situación que socialmente habría que contemplarla, habría que pensarla, pero lo que realmente ofrece reparo a este gobierno es que esté lanzando este tipo de medidas un mes antes de una elección. La problemática de la gente que tiene los aportes, pero ha quedado desempleada con 45 años o más y no puede reinsertarse al mercado laboral, es un grave problema. Y esa gente tiene los aportes, pero no puede jubilarse porque no tiene la edad. Y no puede reinsertarse al mercado de trabajo. Algo hay que hacer con esa gente. Eventualmente crear una línea de una legislación que permita que las empresas demanden a ese tipo de gente, que es muy útil, que está muy capacitada. Lo que ocurre es que, bueno, los actuales sistemas tienden a preferir líneas de contratación flexible, gente joven, porque la gente joven es más flexible, es más dúctil y es más fácil de despedir, y por ahí la gente más grande, si bien tiene mayor capacitación laboral, puede llegar a defender, aún sin agremiación, sus derechos. Claro. Es un tema que hay que trabajarlo y hay que pensarlo mucho. El tema del empleo joven, el tema del empleo de la gente grande, digamos de generación intermedia. Hay que trabajar mucho con el tema de la capacitación y hay que trabajar mucho con los polos industriales de los municipios a los efectos de ir absorbiendo la gente que percibe planes para volverlas al mercado de trabajo, la gente joven y la gente de generación intermedia que no puede insertarse. Pero esto no lo hace el mercado, tienen que ser políticas de consumo, tanto con el sector productor como el sector estatal. Y tratando de recapacitar y reinsertar a esa gente en el mercado de trabajo, ¿no? Luis, pregunto, con relación yendo ahora a la deuda externa, ¿no? Vemos que hay vencimientos muy importantes ahora, casi inmediatos, que hay que salir, y vemos también, no sé si lo entendemos como manotazos de ahogado, acuerdos ya previamente contraídos, en fin. Pero la verdad es que tenemos vencimientos muy importantes y la deuda sigue creciendo a pasos agigantados, especialmente con todo esto, ¿no? de la ausencia de crédito y especialmente la Argentina que está tocando un fondo casi interminable. ¿Cómo ves el tema de la deuda externa relacionados a este vencimiento y qué pasaría si no llegamos a cubrirlo? ¿Siempre va a haber una negociación? ¿Siempre va a haber un crédito extra? Lo que ocurre en este caso es que, según surge de informaciones oficiales, el acuerdo ya estaría cerrado y lo que se estaría discutiendo es la tasa. Era de cajón que, como el crédito es como un organismo internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, el país iba a salir de los stand-by, los créditos puentes, y se va a dar un plan de facilidades extendida de acá a 10 años, con algún par de años de gracia. Entiendo yo que este acuerdo no está lejano, por lo menos de lo que surge de las opiniones oficiales. Yo creo que va a predominar el objetivo que tenía la señora vicepresidenta de la Nación de generar un acuerdo con el Fondo Monetario después de las elecciones. Yo creo que están esperando eso, que terminen las elecciones y ahí sí suscribir los acuerdos correspondientes, que reitero, van a ser una conversión del stand-by en un plan de facilidades extendida a 10 años con años de gracia y ya conoceremos los detalles, ¿verdad? A partir de ahí, los créditos serán refinanciados
y obviamente tirados más para adelante porque nuestro país no ha recuperado aún la capacidad de pago de servicios. Nuestro país necesita generar un superávit fiscal para hacer frente a los servicios de deuda y eventualmente a las amortizaciones. Y para eso se necesita que la economía se recupere y obviamente recuperar esa solvencia que el país ha perdido hace mucho tiempo. Lleguen a un acuerdo de acá, ¿no? Después de las elecciones, sea como sea, van a tener que armar un acuerdo. No importa que ganen, pierdan ¿no? O salgan hechos. En este aspecto, eso no... Lo que vemos, Argentina es un país que permanentemente está buscando nuevos créditos porque se sigue endeudando, ¿no? Más allá de que se endeuda renegociando. Yo te presto para que le pagues a los acreedores, ¿no? No para que reactives tu economía. Tu economía es un tema tuyo, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es que pagues a los acreedores, que es lo único que le importa al Fondo Monetario o a los grandes emporios financieros, o los deudores, ¿no? Arregla con los privados, arregla conmigo, arregla con... En fin. Argentina igual sigue en el vicio de tomar deuda. Más allá de, ¿no? ¿Cómo puede uno pactar algo cuando no lo va a poder cumplir? Más allá de que, porque siempre el dinero va a solicitar más dinero para poder subsistir, para poder mantener este aparato, ¿no? de 40%, 45% o no sé cuánto, 18 millones de subsidiados. En fin, estamos viendo una situación en la cual ya es insostenible. ¿Cómo ves esto? La cuestión de la deuda, yo voy a hacer un parate, una nota al pie de página, y me voy a diferenciar respecto del resto de mis colegas. Argentina lo que debe hacer es recuperar solvencia fiscal para no depender de futuros créditos. Pero a su vez, esto genera algo bastante interesante. Si nosotros recuperamos la solvencia fiscal para hacer frente a los compromisos inmediatos de servicios, la tasa o la prima de riesgo va a caer. Y entonces los pagos de intereses, servicios, no van a ser tan onerosos. Eso también se traduce dentro de la economía interna. La caída de la tasa, la prima de riesgo, también se traduce en una caída de la tasa de interés local también y la reactivación de la economía a través de crédito de mayor liquidez. El mundo es muy favorable en este sentido porque hay una gran liquidez internacional, bajas tasas de interés. El mundo está creciendo y nuestra economía es dependiente del mundo porque se colocan nuestros productos, a la vez que esta mayor liquidez, menor tasa, también lleva a un incremento de los precios de los commodities que nosotros producimos y exportamos. O sea que la coyuntura internacional es bastante favorable, pero hay algo más que no está en los artículos de los colegas. Algunas monedas están comenzando a inflacionarse y en algunos casos esa inflación lleva a una necesidad de licuar pasivos. Específicamente el dólar está comenzando a inflacionarse. Si usted compara la tasa de inflación de Estados Unidos de agosto de este año con respecto a agosto del año pasado, la subyacente es del 3,6, pero la inflación común, corriente, está en el orden del 5. Si Estados Unidos, para licuar su gasto y sus deudas, porque no se ajusta por inflación, si Estados Unidos tuviera una tasa de inflación anual de acá a 10 años del 4%, en términos reales habrá licuado su deuda un 48%. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Que a nosotros nos favorecería mucho un dólar inflacionado, porque también terminaríamos licuando buena parte de nuestra deuda externa que está en dólares y no se ajusta. Si nosotros hacemos, por otro lado, una buena macroeconomía tratando de bajar la prima de riesgo y la tasa de interés flotante a pagar, nosotros, con una buena macroeconomía y ante un dólar que se inflacione, haríamos caer en términos reales nuestra deuda externa un 50%.
¿Lo podríamos Es ver un en el dato, bolsillo? es los un dato argentinos? interesante y positivo, Ah, pero todo depende de que nosotros hagamos una buena macroeconomía para bajar la prima de riesgo, porque de nada sirve que se esté licuando el stock de deuda en dólares por la inflación del dólar y nosotros estemos pagando altas tasas de interés porque tenemos una macroeconomía desordenada y por eso tengamos que pagar una alta prima de riesgo y una alta tasa de interés, ¿verdad? si Por se eso creo licuara, si se licuara ese que si 50, hacemos bien, soy optimista de lo que se viene para nosotros. bien, si se licuara ese 50%, supongamos que tuviéramos dirigentes realmente visionarios, aunque hay que ver hasta qué punto, no están demostrando esto, por lo menos no pareciera, ¿no? Pareciera un grupo de bandidos, ¿no es cierto?, que están solamente interesados en el botín, y cuanta negociación haya, hay más porcentuales, más pagos se hacen, más dividendos se remiten en bolsillos privados en el exterior o bancarios. En este aspecto, si bajara el 50%, si se licuara, ¿se percibiría en el, digamos, en el argentino común que es tan dependiente del bolsillo y que su patria no está en la tierra que lo vio nacer y su sentido de nación, sino en el bolsillo que le afecta? Sin duda porque la deuda se paga por dos vías esencialmente. Ah, O con rollover, o sea, con mayor deuda, una suerte de lo que los abogados llamamos novación, ah, lo que implica que el no pago de la actual deuda con rollover, innovación a deuda de más largo plazo, implica comprometer a las generaciones futuras con el peso de la carga de los servicios y la amortización de deuda. O lo que debería hacerse también en lo inmediato es un superávit fiscal. Y el superávit fiscal se hace a través del establecimiento de impuestos a los contribuyentes para que el Estado, con ese superávit fiscal, compre los dólares para pagar los servicios de deuda y amortización. O sea, que una menor carga de deuda por los servicios que se pagan por una baja de la prima de riesgo y de la tasa de interés producto de una buena macroeconomía que logra solvencia fiscal a través del superávit fiscal, se ve también fortalecido por una expectativa que podemos ver que el dólar hacia el futuro se inflacione y licúe el stock de deuda. En ese caso estaríamos en una situación bastante favorable y eso repercutiría en el bolsillo de los contribuyentes actuales y de las generaciones futuras en donde la carga de la deuda, tanto de servicio como de stock, sería menor. Una parte porque el stock se estaría licuando por la inflación del dólar y los servicios de deuda serían menores porque la prima de riesgo y la tasa de interés sería baja. Del mismo modo también que si la coyuntura internacional persiste en gran liquidez y bajas tasas de interés, el país puede tomar deuda a más baja tasa y generar rescates sorpresivos de la deuda, o sea, un pago anticipado de deuda con rescates sorpresivos. Y de ese modo financiarlo con una mucho menor tasa de interés de cara al futuro, ¿verdad? Comprando la Pregunto, deuda a valor de mercado, claro, claro. aparte. Pregunto porque Por parte. esto puede ser algo más o menos parecido, ¿no? Pregunto, capaz que mi ignorancia, en relación a que el gobierno tiene diferentes tipos de dólares, ¿no? Entonces hay un dólar determinado para exportación, un dólar oficial, un dólar, ¿no?, de mercado, un dólar, en fin, un dólar ahorro, un dólar... Es decir, ese dólar que de alguna manera es bajo en comparación al dólar blue, que no es cierto que es el que la gente puede acceder, vender, vivir o cuidar su ahorro, llamémoslo de alguna manera. Sería como el dólar devaluado o el dólar, ¿no es cierto?, sufrido norteamericano, es decir, si bajara el dólar norteamericano, ¿cuál sería la diferencia entre el oficial para nosotros? Conseguiríamos más pesos para comprar más dólares, en fin, ¿cómo jugaría eso como para poder entenderlo también? Porque es un tema del dólar bastante complejo. Una de las variables que también están desacomodadas, aparte como dijimos hace unos minutos atrás, Perdóname, es claro. el tipo de cambio, está retrasado. Entonces genera esta dispersión de dólares que observamos en los mercados en la actualidad. Entonces, lo que observamos es que desde febrero de este año, más o menos la tasa de devaluación es del 1% cuando tenemos un índice de precio mensual
que está entre el 3, 2,5, 4%. O sea, en términos reales tenemos un retraso cambiario, lo que afecta a la competitividad de nuestros productos en los mercados. O sea que una de las variables a sincerar es el tipo de cambio. Nosotros sostenemos que el tipo de cambio tiene que ser alto, competitivo y ajustado por el índice de precios al consumidor para fomentar un comercio de los productos tradicionales que el país produce y exporta, pero también los no tradicionales. O sea, si el país quiere emprender un objetivo industrial de producción y exportación de valor agregado con absorción de mano de obra de alta calidad, lo que tiene que hacer es mantener un tipo de cambio competitivo a largo plazo. Estamos hablando de 20, 30, 40 años. Y obviamente mayor tipo de cambio sobre los sectores más que generan renta diferencial, compensarlo con aplicación de retenciones. Obviamente, eso genera un shock fiscal importante que redunda en un equilibrio y superávit de las cuentas fiscales. Y obviamente se ve obviamente, articulado con todo lo que vimos con anterioridad. Por lo tanto, lo que podemos ver es que en algún momento el tipo de cambio va a tener que converger, ser más alto y converger a un tipo de cambio único, ¿no es cierto? Pero reiteramos, tiene que ser un tipo de cambio alto, competitivo, a largo plazo, ajustado por el índice de precios al consumidor. Y generar una... ¿eh? Por ejemplo, ¿cuánto? No está tan atrasado el tipo de cambio oficial, no está tan atrasado. Bien. No quiero dar números para no generar expectativas, pero no está tan atrasado. Está bien. No, porque no soy de los colegas que auguran Rodrigazos. Yo no veo, por ejemplo, una situación de Rodrigazo actualmente, por la sencilla razón de que los precios relativos, sobre todo de los productos que uno encuentra en el supermercado, no están reprimidos como ocurría con el plan de inflación cero de Helbart. Los productos están más caros, pero están. ¿Hay retrasos? Sí. Pongámosle, qué sé yo, el dólar por ahí está un 20, 30% atrasado, el oficial, ¿no? Nada más. Y debería converger con el paralelo a un nivel no muy lejano de lo que está cotizando el paralelo, ¿verdad? Y también lo que observamos es que no hay un atraso considerable y generalizado de las tarifas de servicios públicos, no hay un esquema de control policíaco de precios como había durante el plan Helbart, que hiciera que en algún momento esto tuviera que sincerarse y generar una sobredevaluación, un incremento abrupto de las tarifas y de los salarios, como finalmente lo hizo en 1975 el ingeniero Celestino Rodrigo. No veo ese escenario, lo que sí veo es de cara al último trimestre y en parte al año que viene, una convergencia de variables que no la veo explosiva, como sí ocurría entre 1974 y 1975. Tampoco hay un clima de fuerte presión sindical hacia el incremento de los salarios, porque en realidad el trabajador lo que quiere hoy en día es conservar su puesto de trabajo antes que le incrementen su salario, ¿verdad? Cuando tenemos una salida de crisis muy importante, al trabajador lo que más le interesa, y a ciertos gremios también le interesa en las convenciones colectivas de trabajo, es preservar la fuente, generar incrementos salariales razonables, y eventualmente evitar la pérdida o la destrucción de empleo. Usted fíjese, Juan Manuel, que en las últimas paritarias o reaperturas de paritarias, los incrementos salariales todos terminaron estando por debajo de la inflación. O sea que las negociaciones paritarias son bastante razonables. En el corto, mediano plazo es relativamente optimista. Siempre y cuando tengamos un buen capitán de barco. Bueno, una buena capitana. ¿Capitana o capitán de barco? Y obviamente lo que abordamos poco es el clima social, que es muy sensible, sí. Y obviamente el clima político, que también es bastante delicado. Hay una gran crisis de liderazgo, sin duda, por eso lo que hablamos es lo que cierra en los manuales, claro. Esencialmente. Lo social es muy delicado, pero también lo político es muy delicado porque tenemos una gran crisis de credibilidad, una gran crisis política, un gran vacío de poder. Estas últimas PASO
encendieron luces amarillas. Estos próximos magistrados, diputados, senadores, van a asumir con un problema, si se repiten los guarismos, con ilegitimidad de origen. O sea, el electorado no fue masivamente a votar. En provincia de Buenos Aires fue el 66% de las personas habilitadas para votar. O sea que ya arrancan mal porque arrancan con un problema de legitimidad de origen. Y aparte que las alternativas electorales no son buenas. Tenemos el Frente de Cambiemos, que también es un frente que, al igual del Frente de Todos, saben ganar elecciones, pero cuando llegan al poder colocan CEOs que administran la decadencia y la miseria, ¿no es cierto? Y se alternan. Estamos votando siempre entre Frankenstein y el monstruo de la laguna, ¿no es cierto? Y la gente está comenzando a notar eso. No tenemos ninguna tercera alternativa. La tercera alternativa que se presenta en realidad es una disidencia controlada, es una neo-UCD, a través de fenómenos de clase media urbana, juvenil, como es Milei o Spert, que en realidad detrás de estos mascarones de proa están los viejos sectores liberales, que son liberales en el discurso, pero cuando llegan al Estado lo esquilman, desestructuran la matriz productiva del país, generan desindustrialización, mayor deuda, precarización laboral y obviamente más miseria. Y procesos de ajustes permanentes. A través de discursos vacíos, desactualizados en más de 200 años, como que estamos tapados de impuestos, es necesario que el gasto público es improductivo, que el empleado público es ineficiente, y un montón de taras que le meten a la gente en la cabeza y los políticos repiten como loro este tipo de cosas. Cuando en un país todos los sectores son productivos. Obviamente tenemos algunos sectores que precisamente estos liberales de pacotilla velan. Por ejemplo, son los sectores que concentran riqueza y fugan. Estos sectores no son advertidos por estos sectores que permanentemente hablan de un gasto público improductivo y de una gran cantidad de impuestos que nos flagelan y nos castigan, cosa que no es tal. De hecho, siempre repiten como loro que hay 170 impuestos, y eso es una mentira, producto de un paper de una asociación de Córdoba, que obviamente en un curso de finanzas ese paper estaría abochado realmente, por la gran cantidad de errores conceptuales que tienen. O los pseudos informes de cámaras empresariales, en donde dice que el valor de un producto tiene un componente del 60 o 70% de impuestos, tan mal hecho desde un punto de vista básico. Un estudiante de finanzas públicas lo rechazaría in limine, ¿verdad? Luis Alberto Rey, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, sé que estás viniendo a Buenos Aires, nos veremos aquí, hay muchos temas para tocar también, así que muchísimas gracias. Y es un gran abrazo para usted, para la audiencia de Contracara, y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. A todos ustedes creo que ha sido más que contundente, ¿no? Por lo menos dentro de una línea nacional, ¿no? Conservadora, nacional, ¿no? Que puede darnos un pantallazo un poquito más claro en lo que hemos tocado de la economía en general. Por supuesto, puede haber optimismo, algo en el corto o mediano plazo, no sé, de acuerdo a las variables en las cuales pueda el gobierno manejarse. No lo vemos, lo estamos, ¿no es cierto?, bien, en algunos aspectos ocultos, ¿no? No lo percibimos del todo. Pero como el ámbito político es un bombardeo permanente de todo, al final perdemos el eje de dónde estamos yendo. Por lo menos en el hombre común no entiende. Que sin duda el sistema presidencialista se transformó en vicepresidencialista, bueno, está a la vista, ¿no? Una carta suficiente y después no asistir a nada. Simplemente con una carta baja la línea que tiene que gobernar. Después, las medidas que se están tomando probablemente son medidas de manotazo, pero que de alguna manera traen cierta tranquilidad en algunos sectores. Esto no es apoyar el kirchnerismo. Digo que hay medidas que veníamos yendo debajo del agua y que de alguna manera esto ha permitido por lo menos que se reactive un poco más la economía. Tal vez, como dice el doctor Rey, esto ha servido también, hay ciertas cosas que se van haciendo bien y que hay un parámetro favorable internacional
que tal vez nos permita a nosotros licuar la deuda, mejorar, colocar nuestros productos. Hay que ver cómo va a ser la nueva normalidad futura muy pronto. Y por supuesto, bueno, los créditos, ¿no? Argentina siempre va a tener crédito, porque Argentina tiene un poder enorme en sus recursos naturales, en sus recursos, en su producción, poca población, un país muy rico que produce. El tema es que el concierto internacional nos permita, ¿no es cierto?, llegar a poder exportar de la manera que podemos producir, ¿no? Y ojalá se pueda producir, se invierta. Tal vez las elecciones que ahora, en este periodo preelectoral, nos han llevado a tomar medidas determinadas, tal vez deberíamos tenerlo cada 6 meses, ¿no es cierto?, para que se tomen medidas verdaderas cuando uno siente que la cosa, ¿no?, de la simpatía hacia el gobierno baja o sube, de acuerdo a eso y el bienestar de la población, que al final de cuentas es lo que pretendemos. Esperemos que en un corto plazo podamos ver resultados un poco más alentadores. No creo, pero ojalá que así sea. Rezamos por que así sea y que el devenir de los argentinos sea más próspero de lo que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Espero que así sea. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por continuar a encontrar cara. Los espero en otra entrega aquí en TLB1. Toda la verdad primero. Gracias.